Bienvenidos a Semillas, un podcast del Servicio Jesuita a Migrantes, donde queremos sembrar hospitalidad, esperanza y dignidad. En SJM acompañamos, servimos y defendemos a las personas migrantes y refugiadas para que puedan alcanzar una vida digna y plena inclusión en la sociedad. En este séptimo episodio vamos a hablar sobre la frontera sur, un lugar donde se olvidan tanto el derecho como los derechos humanos a costa de un férreo control fronterizo. ¡Arrancamos! Para mí, el SJM es justicia y también es un regalo formar parte del SJM y formar parte de contribuir a más justicia social para las personas migrantes y refugiadas. Todos los dispositivos de control en la frontera sur, ya sea por las vallas, las aguas o en islas menores de Melilla, tienen por objeto impedir a toda costa que las personas migrantes, muchas de ellas con necesidades de protección internacional y perfiles de vulnerabilidad, puedan acceder a territorio y ejercer este derecho a pedir asilo. En la práctica, pese a la reapertura progresiva de las fronteras, es imposible que las personas puedan acceder a la oficina de asilo en Beni Ansar, especialmente personas subsaharianas, por lo que la única salida es acceder por vías que ponen en riesgo su integridad física y su vida. Este objetivo político de impedir todo acceso al territorio se traduce en un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, tanto de España como de Marruecos, provocando situaciones como la tragedia del 24 de junio pasado, en la que al menos 23 personas murieron y más de 70 continúan desaparecidas. Además, se han documentado numerosas devoluciones sumarias en frontera. La criminalización que sufren las personas migrantes, en ocasiones alentadas desde las propias autoridades, despoja de valor a las vidas de las personas que, huyendo de la violencia en sus hogares, solo buscan un futuro digno y en paz. El SJM trabaja en la frontera sur en la ciudad de Melilla desde hace más de 7 años, con un equipo que ofrece acompañamiento jurídico a las personas migrantes en tránsito, así como acciones de litigio estratégico y observación del cumplimiento de derechos humanos. Fruto de esta labor se ha publicado el informe bienal 2022 Donde habita el olvido, que denuncia cómo los derechos de las personas migrantes quedan en el olvido en este contexto fronterizo. Hoy hablamos de ese lugar donde se difuminan los derechos humanos, la frontera sur. Para mí, SJM significa poder combinar lo personal y lo estructural, el cuidado y el análisis, el anuncio y la denuncia, la propuesta y la protesta, lo local y lo global. Para hablar de este lugar donde habita el olvido, nos acompañan hoy en Semillas dos personas que forman parte del equipo. Javier Jiménez es abogado de SJM e Iman Al-Yasuli es intérprete, ambos en la oficina de Melilla. Bienvenido, bienvenida y gracias por estar en Semillas. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Javier, ¿por qué hablamos del lugar donde habita el olvido?
Hola, primero gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros y de participar esta tarde con vosotros también. Pues hablamos de una ciudad donde habita el olvido, porque es una ciudad donde desproteja la persona que pide la protección internacional, porque es una ciudad donde hay devolución sumarias, donde hay exclusión, una persona siente excluida, ¿no? Donde hay expulsión, donde hay discriminación, donde hay vulneración de derechos. Es una ciudad donde se vulneran los derechos y se olvidan los derechos humanos. Por eso, cada persona que ha vivido el sufrimiento y ha sufrido de la discriminación, cuando le toca salir o viajar a otro lado del mar, quiere olvidarlo y borrarlo de su mente. ¿Y qué vulneraciones de derechos se dan en las fronteras, en las vallas, en el mar? Bueno, pues las vulneraciones de derechos que se dan en la frontera, pues principalmente el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, a poder elegir tú el lugar donde quieres vivir. Si en tu país no puedes tener una vida segura o piensas que vas a tener mejores condiciones en algún otro lugar, pues las fronteras evitan esa decisión. También en lo que nos toca a nosotros, el acceso a la protección internacional, pues al no haber vías legales y seguras o formas en las que las personas puedan solicitar el asilo sin tener que jugarse la vida por la valla o por el mar, pues hace que, pues en definitiva eso, que no se pueda disfrutar de una vida como la que cualquier persona le gustaría. Vamos a escuchar a Josep Boades, coordinador del área de Frontera Sur, que nos explica cómo es el perímetro fronterizo que existe entre España y Marruecos en la ciudad de Melilla. La frontera terrestre ahora está totalmente fortificada. Estamos hablando de un sistema de 2 vallas de unos 10 metros de altura. Por el lado, digamos, marroquí están los fosos, que ahora hay zonas en las que hay 2 fosos, no 1. Y también tenemos una valla más baja cubierta con concertina. ¿Por qué las personas saltan la valla o se tiran al mar para poder acceder? ¿Por qué es casi la única manera de entrar? Las personas saltan la valla o se tiran al mar para acceder a Melilla por su situación geográfica. Ella y Melilla es Ceuta porque es el único punto de entrada terrestre a la Unión Europea desde este continente africano. Y desde la cerrada de la frontera por la pandemia, la única vía que se quedó es saltar la valla o entrar a nado o embarcación a Melilla. Y con un último salto trágico que hemos vivido el 24 de junio, ahora las entradas han subido más por la vía marítima. Antes de la pandemia, la frontera terrestre circulaban entre Melilla y Nadao, en este caso, circulaban diariamente más de 25.000 personas. Esto hacía que otras personas que tenían necesidades de protección pues pudieran acceder por el puesto fronterizo y solicitar protección ahí. Desde la apertura de la frontera, el puesto fronterizo es inaccesible, por tanto la única opción que le queda a la gente para poder solicitar protecciones o por vía marítima o saltando la valla. Gracias. ¿Y qué son las devoluciones sumarias y por qué las denunciamos desde el SJM? Bueno, las devoluciones sumarias son la devolución o expulsión de personas a otro país sin seguir un procedimiento establecido. En el caso de Melilla, por ejemplo, cuando hay un salto de valla, la actuación policial está salvaguardada, por así decirlo, por el rechazo en frontera. El rechazo en frontera nosotros consideramos que es una devolución sumaria, puesto que no guarda la garantía de los derechos humanos, de los tratados de derechos humanos que España es parte.
Por tanto, consideramos que este rechazo en frontera pues sigue siendo una forma de devolución sumaria. Para mí, SJM es equipo y misión compartida. Es una red que sostiene e impulsa. Seguimos en Semillas con el equipo de Frontera Sur de SJM, hablando de los derechos que quedan en el olvido en Melilla. ¿De qué huyen las personas migrantes? Las personas migrantes, al llegar a la frontera, estaban huyendo de guerras, de miserias, de conflictos, discriminación, de injusticia, buscando salvar su vida. Vienen con un sueño de encontrar la paz, la tranquilidad, la seguridad, vivir una vida con dignidad, mejorar su situación económica. Quieren sentirse como un ser humano. Ya. ¿Y cuál es su trayecto hasta llegar a la frontera? Bueno, el trayecto de las personas pues principalmente depende del país por donde procedan. Y también aparte de las cuestiones de seguridad de cada país, si están en conflicto, si es por necesidad, por acceder mejor a un mercado de trabajo, también depende la situación económica de cada persona. Puesto que no es lo mismo una persona que salga, aunque sea de un país en guerra y tenga dinero, que pueda tener un trayecto un poco más cómodo que una que, además de que el país haya falta de seguridad, pues y no tenga dinero, pues hace que se exponga a una serie de riesgos y vulneraciones que son inherentes. Por ejemplo, si las personas que vienen de Sudán y las que no tienen capacidad económica, pues se arriesgan a secuestros, piden rescate a las familias para poder salir de la situación en la que se encuentran, explotación laboral. Las mujeres sufren mucha explotación sexual, son en muchos casos víctimas de trata, en fin. Depende de cada persona y de la situación personal para poder atravesar este periplo migratorio. ¿Qué sueños e ilusiones tienen las personas migrantes? Las personas migrantes tienen solamente un sueño, es vivir en tranquilidad, en seguridad, tener sus derechos de sanidad, de trabajo, de tener un techo, de quitar el miedo que han venido para quitarle, decimos, el miedo de la guerra, del hambre, de la miseria, de estar enfermo sin tener acceso a la sanidad. Siempre vienen para mejorar su vida y vivir con tranquilidad y con paz. Tener una vida digna. Sí, efectivamente. Javier Moreno, abogado del equipo de Frontera Sur de SJM, nos cuenta el olvido al que son sometidas las personas migrantes en la frontera sur. Hemos visto cómo los estándares en cuanto a puesta a disposición de medios, capacidad por parte de las distintas administraciones, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el acceso que se ha podido tener frente a la guerra de Ucrania, no ha sido el mismo cuando hemos vivido, por ejemplo, situaciones como la del 24J. Hay una reflexión de fondo que tiene que ver con cómo se criminaliza a las personas en función, y esto hay que decirlo, de su color de piel. ¿Qué problemas en el acceso a derechos encuentran las personas migrantes en Melilla? O dicho de otra forma, ¿cuáles son las principales vulneraciones de derecho que afrontan las personas migrantes una vez en Melilla? Bueno, en Melilla hay como dos poblaciones migrantes. Está la población procedente de ENA2, que decimos que son migrantes, aunque en realidad llevan viviendo en las ciudades incluso desde tercera generación o cuarta. El problema que tienen estas personas es que al poder entrar a Melilla sin necesidad de presentar visado, nunca han podido empadronarse. Entonces estas personas siempre han sufrido, aunque en la realidad vivían en Melilla y tenían su residencia ahí,
nunca han podido regularizar su situación administrativa, puesto que necesitas el padrón para poder regularizarte. No han podido escolarizar a sus hijos por el mismo tema, porque al no demostrar que los niños están empadronados y que efectivamente residen en la ciudad, pues nunca han tenido derecho a la escolarización. Luego la otra población, que es la que llamamos migrantes en tránsito, que vienen de otros países, que no es Marruecos, pues ya sean del norte de África o de la África negra, de África subsahariana. Ahora mismo, como está la situación en Melilla, pues está vacía de migrantes que llamamos en tránsito. Pero cuando estaba, antes de la pandemia, cuando sí entraban por el puesto fronterizo o saltando la valla, pues la ciudad nunca ha tenido capacidad para que accedan a derechos básicos y esenciales. En el sitio donde viven, que es el CETI, pues tantas personas que, bueno, en el CETI siempre ha estado muy por encima de su capacidad, pues esto hacía que hubiera mucha falta de personal, que al final afecta a sus derechos, pues personal sanitario, intérpretes, mediadores. Por ejemplo, cuando hay algún conflicto, la falta de personal como mediadores o intérpretes hacen que no se puedan resolver los conflictos, y hemos visto en numerosas ocasiones cómo expulsan del CETI a los residentes sin ni siquiera intentar realizar una mediación de las personas que intervienen en el conflicto, y bueno, los dejan en la calle sin ninguna alternativa habitacional. Hemos luchado y hemos siempre intentado que se establezca un reglamento de convivencia donde se establezcan las faltas y sanciones, por lo menos para tener acceso también a un recurso de esas decisiones. Otros problemas, pues el acceso a la sanidad también, que al tener el CETI, el sistema sanitario externalizado, pues esta falta de personal hace que las personas que vienen enfermas, incluso las que se les genera una enfermedad mental por las condiciones de vida en el CETI, pues hace que no tengan una buena asistencia sanitaria. Ya. ¿Y qué recomendaciones o peticiones hacemos a las autoridades para mejorar esta situación? Bueno, las recomendaciones que hacemos, en primer lugar, sería que se desarrolle reglamentariamente la Ley 12/2009, que es la reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria. También que se desarrolle para que las personas que necesitadas de protección que se encuentran fuera del país puedan acceder al consulado y a la embajada, que lo establece esta ley, pero en la realidad no es efectivo este derecho a la protección desde consulado a embajada. También pedimos corredores humanitarios desde el territorio marroquí, puesto que con el cambio en las condiciones de acceso a Melilla, pues la protección internacional por procedimiento frontera, es decir, desde el puesto fronterizo, se ha vuelto inaccesible. Entonces las personas no tienen ninguna vía legal y segura por donde puedan acceder a la protección. También lo que pedimos es la derogación de la disposición adicional 10ª, que es la que regula el rechazo en frontera, puesto que consideramos que no es un rechazo en frontera, que son devoluciones sumarias, y en el caso de que no se pueda derogar, pues al menos que la desarrollen reglamentariamente para ver el modo de proceder de las autoridades que puedan, para que actúen sin vulnerar derechos ni lesionar a las personas. Pues muchísimas gracias, Imen, muchísimas gracias, Javi, por estar aquí con nosotras y con nosotros en Semillas. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí este sexto capítulo de Semillas, el podcast del Servicio Jesuita Migrantes, en el que hemos conversado sobre la frontera sur, el lugar donde habita el olvido. Recuerda que puedes seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales y visitar nuestra web sjme.org para más información. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!